Si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo a Salmo 12. Libro de Salmo, capítulo número 12. Le quiero dar gracias al pastor Shelley por la oportunidad de predicar y permitirnos tener este ministerio en español. Entonces, están ahí en el Salmo número 12. Miremos versículos 6 y 7. Son versículos muy familiares, muy conocidos por nosotros, pero vamos a leerlos. Dice, las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, oh Jehová, las guardarás. Tú las preservarás de esta generación para siempre. Y en estos versículos vemos que estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de la Biblia. Y cuando se trata de la Biblia, hay diferentes versiones, versiones que se usan en español, ¿verdad? Tienes la NBI, tienes la Biblia de las Américas, pero la más popular es la Reina Valera 1960. Y muchos cristianos usan esta Biblia. Busqué y según el internet, dice que dentro del protestantismo evangélico de habla hispana, la Reina Valera 1960 probablemente es usada por más de 80% de creyentes como su versión principal de la Biblia. Entonces, no solo es limitado a bautistas, sino básicamente cualquier persona que se llama protestante, que se llama evangélico, que se llama cristiano, ya sea pentecostés, ya sea metodista, ya sea carismático o sea bautista, usa la Reina Valera 1960. Pero obviamente nosotros en esta iglesia rechazamos esa versión y nosotros no la usamos. Entonces, esta mañana simplemente quiero predicar un sermón titulado ¿Por qué usamos la Reina Valera Gómez? ¿Por qué usamos la Reina Valera Gómez? Y antes de meterme en estos versículos, quiero leer donde la Biblia dice en Salmo 138:2, adoraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has magnificado tu palabra por sobre todo tu nombre. La Biblia dice que Dios ha magnificado su palabra por sobre todo su nombre. Eso significa que la palabra de Dios es importante. Hay quienes dirían, ¿para qué pelearse acerca de la versión? ¿Para qué pelearse acerca de cuál Biblia usar? Pues la Biblia está enfatizando la importancia de la palabra de Dios al decir que Dios mismo magnificó su palabra sobre todo su nombre. Entonces algo importante es algo que Dios le importa. Aquí en Salmos 12, mire versículo 6, donde dice, las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Entonces, número 1, vemos en estos versículos que dice que la palabra de Dios es pura. Y da un ejemplo aquí, dice que es como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Cuando metes plata en el fuego, le quita la escoria y la hace más pura. Y la idea que está dando aquí la Biblia, purificada 7 veces, es que la Biblia no solo es que es un poco pura, no solo es que, bueno, en su mayoría es pura, sino está dando la idea que es completamente pura, sin defecto, sin error, sin mancha, sin corrupción, es completamente pura la palabra de Dios. En el versículo 7 dice, tú, oh Jehová, las guardarás, tú las preservarás de esta generación para siempre. Número 2, vemos que Dios promete guardar sus palabras de esta generación para siempre. Entonces, ¿por qué usamos la Reina Valera Gómez? Mis 2 puntos esta mañana es, número 1, porque Dios es la palabra preservada de Dios, y número 2, porque es la palabra pura de Dios. Vayan conmigo a Salmo 105. Entonces, número 1, dije que es la palabra preservada. La Biblia enfatiza la idea de la preservación de la palabra de Dios. Sabemos que cuando originalmente Dios nos dio la Biblia al hombre, Él la inspiró. La Biblia dice que toda escritura es dada por inspiración de Dios. La Biblia dice que hombres santos hablaron conforme les daba siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces la Biblia es clara que la inspiración de Dios fue dada con la Biblia. Pero también entendemos que Dios no solo inspiró su palabra y después la dejó corromperse, sino la Biblia enfatiza que Él la ha preservado para que la tengamos hoy en día. Mire Salmo 105, versículo 8. Dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Entonces en Salmo 105, 8 ahí dice que la palabra que mandó para 1000 generaciones.
Está dando la idea de que es una Biblia, es una palabra preservada que Dios nos ha dado. Salmo 111, Salmo 111. Salmo 111, mire el versículo 7. Dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Firmes están eternamente y para siempre, y son hechos en verdad y en rectitud. Aquí la Biblia dice que los mandamientos de Dios están firmes, y notaron que dice eternamente y para siempre. Entonces no cambian, no se pueden mover. Dios ha dado su palabra, es firme, se queda y es eterna para siempre. Salmo 119. Salmo 119. Mire el versículo 89. Salmo 119, versículo 89. Donde la Biblia dice, para siempre, oh Jehová, está establecida tu palabra en el cielo. La Biblia habla de que la palabra de Dios fue establecida en el cielo y ha sido eterna, es para siempre. Y tiene sentido porque la Biblia dice que Jesús es el verbo o la palabra. Entonces tiene sentido que la palabra de Dios tiene los mismos atributos que Jesús, porque Jesús es la palabra o es el verbo. Salmo 119, mire el versículo 152. Versículo 152. Dice, hace ya mucho que he entendido de tus testimonios, que para siempre los has establecido. Entonces ahí vemos otra vez que dice que los testimonios de Jehová, los testimonios de Dios, para siempre son establecidos. Isaías 40, Isaías 40. Quiero ver varios versículos esta mañana donde establece esta doctrina, porque la mayoría de los cristianos no entienden esa doctrina y realmente no lo creen. Muchos cristianos dirían, oh, claro, Dios ha preservado su palabra, pero después cuando les preguntas dónde, ellos dicen, bueno, la ha preservado en todas las versiones. Pero eso no funciona con lo que la Biblia está diciendo, porque las versiones se contradicen. Hay partes donde la 1960 contradicen lo que dice Reina Valera Gómez. ¿Cuál es correcto? ¿Cuál es la palabra preservada? No puede decir, bueno, todo es preservado. Tiene que ver específicamente una línea de texto que ha sido preservada. Isaías 40, versículo 8. Dice, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Vayan conmigo a Mateo, al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 5. O primero, Mateo 4. Mateo 4, versículo 4. Eso es cuando el diablo está tentando a Jesús. Mateo 4, 4 dice, pero él, Jesús, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, para poder vivir, la Biblia dice que necesito toda palabra. No toda idea, no toda doctrina, no toda enseñanza, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 5, mira el versículo 18. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Aquí Jesús está diciendo que ni siquiera va a pasar una jota ni una tilde. Está diciendo que aún el detalle más preciso va a ser preservado hasta que todo sea cumplido. Entonces, por eso, yo no entiendo por qué gente piensa que es una idea tan descabellada de decir que Dios ha preservado su palabra en el griego, en el texto recibido, en el hebreo, en el texto masorético, y después en español la tenemos en la Reina Valera Gómez. Mira Mateo 24. Mateo 24, mira el versículo 35. Mateo 24, 35. Dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces otra vez Jesús está enfatizando que las palabras de Dios no van a pasar. Primera de Pedro, ahí conmigo, Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, mira el versículo 23. Dice, siendo renacidos de simiente corruptible, siendo renacidos, voy a empezar a leer otra vez. Primera de Pedro
capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. De la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Entonces aquí vemos que la Biblia dice que la palabra de Dios es incorruptible y permanece para siempre. Y la pregunta es, bueno, ¿dónde han sido preservadas estas palabras? Porque eso es algo que no se puede negar, es que la Biblia claramente está prometiendo que Dios va a preservar sus palabras. Entonces la pregunta es, bueno, ¿dónde está esta preservación? Y hay quienes dirían, bueno, habían unos documentos, habían unos manuscritos que estaban escondidos por años y años y años, y solo recientemente los encontramos, y ahí es la verdadera palabra de Dios, ¿verdad? Y de ahí salen los textos críticos, el texto Dead Sea Scrolls y muchos de esos manuscritos. Y eso no me parece a mí como preservación. Si solo está escondido, enterrado, y de repente un día alguien lo encuentra en la tierra o lo encuentra en el basurero, como uno de los manuscritos fue encontrado, ¿eso cómo es preservación? Lo que tiene más sentido es que había un texto, el texto recibido, que fue derivado del texto mayoritario y ha sido consistente con lo que ha sido consistente históricamente, ¿verdad? Si comparas los textos, realmente no hay diferencias entre sí mismos. Y las diferencias que hay entre los textos recibidos son típicamente el orden de las palabras, gramática, ortografía. No son cosas donde se están contradiciendo uno con otro. Y es un texto recibido con diferentes ediciones. Porque escuché a alguien que dijo, bueno, es que ¿cuál de los textos recibidos usan? Porque hay 27 diferentes textos recibidos. Mira, es un texto recibido, un linaje de textos con diferentes ediciones. ¿Verdad? Si yo tengo un libro y tiene una edición 1 y segunda edición y tercera edición, no es que son 3 libros diferentes que están diciendo cosas completamente diferentes. No, es un solo libro, solo se está arreglando ortografía, se está arreglando quizás unos errores tipográficos, pero es el mismo libro. En su sustancia, en lo que tiene, en lo que contiene, es el mismo libro. Y es igual con el texto recibido, así se puede entender, es que un solo libro, un solo linaje, con diferentes ediciones. Y eso es el texto que nosotros creemos que ha sido preservado para nosotros. Entonces, una Biblia en español debe de ser tomado de esos textos. Yo no quiero una Biblia en español que es tomado del texto crítico que fue encontrado en el basurero, que se contradice entre sí mismo. Yo no quiero eso. Nosotros queremos una Biblia preservada, que es fiel al texto recibido, y eso lo tenemos en la Reina Valera Gómez. Entonces, número 1, ¿por qué usamos la Reina Valera Gómez? Porque nosotros creemos en la preservación. Nosotros creemos que Dios ha preservado su palabra en el texto recibido en griego, y en español necesitamos una Biblia que se apega a ese texto, y la tenemos en la Reina Valera Gómez. Número 2, usamos la Reina Valera Gómez porque es pura. Porque la palabra de Dios es pura. Es decir, la Biblia, que las palabras de Jehová son palabras puras. Vayan conmigo a Salmo 19. Cuando hablamos de algo puro, estamos hablando de algo que es limpio, que no tiene contaminación, que no tiene impureza, que no tiene corrupción. Y nosotros creemos que la Biblia es pura. La Biblia no tiene contaminación, la Biblia no tiene corrupción, la Biblia no tiene impurezas. Entonces nosotros cuando vemos la palabra de Dios, queremos una Biblia que es pura. Salmo 19, mira el versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces aquí la Biblia habla de que el precepto, hablando de la palabra de Dios, da diferentes descriptores, pero uno de los que da es que dice que los preceptos de Jehová, el precepto de Jehová es puro, es limpio, no tiene corrupción. Vaya conmigo a Salmo 119. Es importante que tengamos una Biblia pura, que no tenga cosas raras, que no tenga mancha
corrupta, que no tenga doctrinas raras, pero que sea pura, que sea limpia, que sea confiable. ¿Por qué quiero una Biblia pura? Porque la puedo confiar. ¿Verdad? Si yo tengo agua que es completamente pura, puedo confiar a tomarla. Si me dices, esta agua es 90% pura, 10%, ¿verdad? Está mezclado con el agua que sale del excusado, no es pura, y yo no voy a confiar eso, ¿verdad? Salmo 119, mire el versículo 140. Salmo 119, mire el versículo 140, donde la Biblia dice, sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Entonces aquí vemos que una de las razones en este salmo que está diciendo que amamos la palabra de Dios es porque es sumamente pura. No solo un poquito, no en su mayoría, no el 90%, pero la Biblia dice que es sumamente pura. Es muy pura. Y por eso amamos la Biblia y por eso amamos la palabra de Dios, por eso amamos a Reina Valera Gómez. Porque esta es la cosa, yo no amo esta Biblia en particular porque yo crecí con ella. Porque yo no crecí en una iglesia donde usaban la Reina Valera Gómez. Yo crecí en una iglesia donde usaban la 1960. Yo no la amo porque es con lo que he crecido, con lo que conozco. La amo porque es pura. La amo, cambié a usarla porque es pura. Porque vi que no tiene manchas doctrinales como la 60. No tiene errores como la 60. Es pura. Mire Proverbios 8. Proverbios 8. Y esa es la idea que estaba dando en Salmo 12, donde decía que es purificada 7 veces. Esa es la idea que está dando, es que es sumamente pura, que no hay corrupción, no hay mancha. Ya ha sido aprobado, ha sido purificada, ha sido limpiada y es sumamente pura la palabra de Dios. Proverbios 8, mire el versículo 8. Proverbios 8, mire el versículo 8. Y esto está hablando de sabiduría. Sabiduría está siendo personificada aquí en Proverbios 8, pero también podemos entender eso hablando de la palabra de Dios. Proverbios 8:8 dicen, justicia son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Entonces, cuando hablamos que algo es puro, eso es parte de lo que estamos hablando, que dice que no hay ninguna cosa perversa ni torcida. Todo lo que la Biblia dice es recto, todo lo que la Biblia dice es justo, no hay nada perverso, no hay nada torcido, y por eso podemos amar la Biblia porque es pura. Proverbios 30. Proverbios 30, mire el versículo 5. Proverbios 35. Dice, toda palabra de Dios es pura. Él es escudo a los que en Él confían. Entonces aquí otra vez la Biblia dice que toda palabra de Dios es pura. Y quiero enfatizar esa palabra otra vez, la palabra toda. No la mayoría, no el 90%, no en doctrina, no en idea, no pensamiento. Dice que toda palabra de Dios es pura. Entonces, si encontramos una Biblia donde hay palabras que no son puras, que hay palabras que son cambiadas para enseñar falsa doctrina, entonces no podemos aceptarla, no debemos amarla porque no es pura. Amamos la palabra de Dios porque es sumamente pura. Si tenemos una Biblia como la 60, que corrompe doctrina, que tiene mancha, que tiene impurezas, ¿cómo la puedo amar? Porque no la puedo confiar, porque no es sumamente pura. Vaya conmigo a 2 Corintios 2. Entonces nosotros usamos a Reina Valera Gómez porque es preservada y porque es pura. 2 Corintios, la Biblia nos dice que aún en los días de Pablo, aún en los días de los apóstoles, habían personas que estaban tratando de corromper la palabra de Dios. 2 Corintios 2, mire el versículo 17. 2 Corintios 2, 17. Dice, porque no somos como muchos que adulteran la palabra de Dios. Antes con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Aquí la Biblia está diciendo que aún en los días de los apóstoles habían quienes querían adulterar o corromper la palabra de Dios. Por eso cuando ellos dicen, bueno, es que hay que usar manuscritos que son más viejos, pues, ¿qué tiene de especial eso? Porque aún cosas viejas pueden ser corrompidas. Aún cosas que son antiguas pueden ser corrompidas, pueden ser impuras. Yo no quiero algo solo porque es más viejo, yo quiero algo que es puro.
Y ese es un argumento que usan los que usan la 1960. Es ellos ven nuestra Biblia y dicen, oh, ustedes usan la Reina Valera Gómez del 2010. O hasta pueden decir, ustedes usan la Reina Valera Gómez del 2023. No es muy viejo. No es la senda antigua, ¿verdad? Es lo que dicen. Número uno, la 1960 tampoco es tan antigua. ¿Ok? Mi abuelo tiene más años que esa Biblia. Mi abuelo nació antes de que la Biblia 1960 fuera publicada. Entonces tampoco actúen como que ustedes están usando una Biblia muy antigua, que es tradicional. 1960 no es tan antiguo, número uno. Pero número dos, no importa qué tan viejo es algo, lo que importa es qué tan puro. Si yo hago una copia de un capítulo de la Biblia, pero tiene 10 errores, y después, 2 años después, alguien más hace una copia de un capítulo y tiene 0 errores, el mío está mal porque no es puro. El mío está mal porque tiene errores. No está bien porque es más viejo. Y es un argumento tan menso, tan idiótico, que yo no sé por qué la gente lo usa, pero es un argumento que no es basado en lógica. Nosotros debemos amar la Biblia porque es pura. Y aún en tiempos viejos, aún en el pasado, había gente que quería adulterar la palabra de Dios. Vayan conmigo a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. La Biblia que usamos va a afectar la doctrina que creemos. La Biblia que usamos va a afectar la doctrina que creemos. 2 de Timoteo 3, mire el versículo 16. 2 de Timoteo 3, mire el versículo 16. La Biblia dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia dice que la escritura, la Biblia, es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar. La palabra doctrina simplemente quiere decir enseñanza. Otra manera que pudiéramos leer este versículo es que dice que es útil para doctrina. Y dice que el propósito es para que el hombre de Dios sea perfecto, completo, ¿verdad? Enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros basamos lo que creemos, basamos nuestra doctrina en la Biblia. Y si yo tengo una Biblia corrupta, no puedo producir buena doctrina. Yo voy a producir doctrina basada en la Biblia que tengo. ¿Verdad? Si yo tengo agua que está contaminada, no puedo agarrar agua de ahí y esperar sacar agua pura o agua limpia. Si es agua contaminada, voy a sacar agua contaminada. Si tienes una Biblia, una versión de la Biblia que es contaminada, que no es pura, vas a sacar doctrina contaminada. Vas a sacar doctrina corrupta. ¿Verdad? La Biblia da estas ideas en diferentes maneras. La Biblia dice que ¿quién puede sacar algo limpio de algo que es impío o algo que es inmundo? Dice que nadie puede hacer eso. La Biblia da la idea de que ¿a poco un mal árbol, un árbol corrupto puede producir buenos frutos? Y obviamente no. Entonces una mala Biblia no puede producir buena doctrina. Solo una Biblia pura puede producir doctrina pura. Y eso es algo importante porque cuando ves algunas de las doctrinas que se enseñan o que se derriban de la 1960 son doctrinas corruptas. Son doctrinas que no son bíblicas. Entonces, quiero ver algunos ejemplos de eso esta mañana. Vayan conmigo a Job 21. Job 21. Entonces, ¿cómo es que necesitamos una Biblia pura para tener doctrina pura? Hay quienes dicen, bueno, ¿para qué se pelean? ¿Para qué tanto pleito? No podemos todos agarrarnos la mano y ser amigos. Pero esta es la cosa, yo quiero doctrina pura. Yo no quiero doctrina contaminada. Y es importante, la Biblia que usamos va a determinar nuestra doctrina. Y nuestra doctrina va a determinar nuestra conducta. Va a determinar lo que hacemos. Entonces yo necesito una Biblia pura para determinar doctrina pura y para que yo como cristiano viva una vida que agrade a Dios. Una doctrina que es atacada en la Reina Valera 1960 es la doctrina del infierno. La palabra infierno es usada en nuestra Biblia 54 veces
Pero en la 1960 solo es usada 13 veces. En la Reina Valera 1960, la palabra infierno ni siquiera aparece en el Antiguo Testamento. Entonces, todas las veces que la Biblia usa infierno en el Antiguo Testamento, la Reina Valera 1960 lo quita. Lo reemplaza con Seol, lo reemplaza con Hades. Y en las veces y en el Nuevo Testamento, cuando sí es usado, muchas veces es usado cuando es interpretación de un castigo futuro. Entonces, por ejemplo, cuando habla del rico y Lázaro, y el rico está en el infierno, en la 60 dice que en el Hades abrió sus ojos. Pues después cuando habla de que el alma y cuerpo va a ser destruido en el infierno, entonces ahí sí usa infierno porque es un castigo futuro, ¿verdad? Porque nosotros entendemos la idea de que hay un infierno ahorita, actual, en el centro de la tierra, donde gente va cuando muere. Pero con la gente que muere y va al infierno actualmente, va solo su alma, no va su cuerpo. Pero después hay un día en el futuro donde van a ser resucitados los incrédulos, su alma y su cuerpo van a ser reunidos y después van a ser lanzados al lago del fuego, y eso sí es futuro y es destrucción, es tormento del alma y el cuerpo. Nuestra Biblia usa la palabra infierno para describir ambos. ¿Por qué? Porque es el mismo castigo, básicamente, ¿verdad? Es fuego, es tormento, es destrucción. Es como tratar de hacer una gran diferencia entre cárcel y prisión. Sí, son técnicamente diferentes, pero en esencia es el mismo castigo. En la 60, solo usan infierno para referirse al castigo futuro. Entonces, yo ni puedo decir cuánta gente me ha dicho esto. Cuando prediqué mi sermón de MacArthur, que MacArthur está en el infierno, yo vi comentario tras comentario que decía, oh, este predicador no entiende que ahorita no hay nadie en el infierno. Nadie va al infierno hasta el futuro. ¿Y de dónde sacaron esta doctrina? Quizás de una Biblia donde solo usa la palabra infierno para referirse a un castigo futuro. Quizás de una Biblia que quita las menciones del infierno en el Antiguo Testamento. Quizás de una Biblia que aún en el Nuevo Testamento, para hablar del lugar actual, no usa la palabra infierno, usa Hades o Seol. Y eso no solo es de gente que no es bautista. Yo aún escuché a un bautista fundamental decir esta doctrina. Yo escuché a un bautista fundamental en español que usa la Reina Valera 1960 decir que ahorita no hay nadie en el infierno. Eso no es lo que la Biblia enseña. Necesitas una Biblia pura que sí usa la palabra infierno para entender esto. Pero cuando es una Biblia corrupta, tu entendimiento de esto no cabe, no cuadra, porque vas a estar confundido por las palabras que se están usando. Mire Job 21:13. Dice, pasan sus días, y está hablando aquí Job de gente impía. Dice, pasan sus días en prosperidad y en un momento descienden a la sepultura. La palabra sepultura ahí, en el hebreo, es la palabra Seol. Y la palabra Seol se puede entender a veces como sepultura, sepulcro, o como el infierno. Y el contexto determina eso. Pero esa es la cosa, cuando nosotros tenemos una Biblia que define, que traduce la palabra, no estamos confundidos, ¿verdad? ¿Quién está confundido con este versículo? Que dice que los ricos, ¿verdad? Los impíos pasan en prosperidad sus días, pero después de repente van y se mueren. Simple, ¿verdad? Nadie está confundido. Ahora, esto es lo que dice en la Reina Valera 1960. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Ahora, si tú estás leyendo la Biblia, Reina Valera 1960, y nunca usas la palabra infierno en el Antiguo Testamento, y estás leyendo Seol, 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 y crees que está hablando del infierno, y después lees este versículo, ¿qué pensarías? ¿Pensarías, en paz descienden al Seol? Pensarías, bueno, quizás el infierno no tiene fuego, porque mira, dice que en paz descienden al Seol. Quizás pensarías que el Seol simplemente está hablando de un lugar de los muertos y que todos están en paz descansando hasta el juicio final. No hay una manera clara de entender esto porque está usando una palabra hebrea en el español. Nosotros no sabemos qué es el Seol.
Eso no es una palabra en español. Entonces, la 1960 introduce confusión. Y quizás esto es porque muchos católicos aún les gusta la Reina Valera 1960, porque pueden usar versículos como esto para decir que hay un purgatorio. Pero lo que estoy diciendo es que en este versículo vemos que al usar palabras como Seol y Hades, en vez de solo decir infierno, en traducirlo infierno o en este caso sepultura, crea confusión. Crea confusión en el lector, donde no entendemos exactamente qué se está diciendo, qué se está comunicando en este versículo. Vayan conmigo a 1 de Juan 3. 1 de Juan 3. Entonces, la primera doctrina que es suavizada, que es cambiada, que es atacada en la Reina Valera 1960 es la doctrina del infierno. Y hay quienes dirían, bueno, pero hay pastores que usan la 1960 que sí hablan del infierno. Y sí, hay. Pero muchos de ellos, los que son buenos, cuando ves, ellos aprendieron su doctrina en inglés. Ellos aprendieron su Biblia de la Biblia King James, donde sí usa la palabra infierno 54 veces. 1 de Juan 3, esta es una doctrina diferente que es atacada en la 1960. Mira el versículo 8. Dice, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Aquí lo que está diciendo en el libro de 1 de Juan está hablando de cómo identificar religión pura, cómo identificar cuál religión es de Dios. Y está dando una idea de que, mira, cuando ves una religión donde solo hay pecado, es porque son del diablo, ¿verdad? Cuando ves los católicos, cuando ves los mormones, cuando ves las religiones falsas, que simplemente es pecado, 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 es del diablo. Pero después en el versículo 9, note que dice, todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, en el 1 de Juan ya nos dijo que si decimos que somos sin pecado, nos hace mentirosos. No hay una contradicción. Eso es lo que está diciendo 1 de Juan, que lo que es nacido de Dios no es mi carne. Mi carne no nace de nuevo. Mi carne sigue pecaminosa. Lo que nace de nuevo es mi alma, mi espíritu. Y cuando alguien es salvo, cuando alguien cree en Jesucristo y nace de nuevo, la Biblia está diciendo que en su espíritu, en el hombre interior, él ya no peca. Él ya no puede pecar. Por eso puede ir al cielo, porque aunque su cuerpo es corrupto, aunque su cuerpo es pecaminoso, su cuerpo se queda en la tierra, su alma va al cielo y después en un tiempo futuro tiene un cuerpo glorificado para ser completamente perfecto. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí me explico? Entonces, lo que está diciendo claramente es que cuando yo nazco de nuevo, es mi alma, es lo que nace de nuevo y ya no puedo pecar. En mi alma, en mi cuerpo obviamente voy a seguir pecando todos los días. En Romanos 7 Pablo habla de esto y Pablo explica eso. Por eso en Romanos 7 Pablo dice que cuando peca, ya no es él que peca, sino su carne. Porque realmente en su identidad, en su espíritu, en su alma, siendo nacido nuevo, ya no peca. Ahora, esto es lo que dice la Reina Valera 1960. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y mira, esto no es un hombre de paja. Yo he escuchado, le puedo mandar los sermones, donde yo he escuchado a un predicador que usa la Reina Valera 1960, se para, lee este versículo y dice, si practicas pecado, eres del diablo. Dicen, si dices que fuiste salvo, pero después sigues practicando pecado, entonces realmente no fuiste salvo. ¿Qué significa eso? Y por cierto, de estos versículos viene la doctrina de que todos incrédulos son hijos del diablo. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que hay hijos de hombre o hijos de desobediencia, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Todos nacemos siendo hijos de hombre, hijos de desobediencia, hijos de ira. Y la mayoría de la gente nace y muere así. Pero hay alguna gente
que nace de nuevo y se hace hijo de Dios, y hay otra gente que se hace reprobada y se hace hijo del diablo. Pero por una traducción mala en la 1960 que dice que el que practica el pecado es del diablo, hay esta enseñanza que dice, bueno, todos nacemos siendo hijos del diablo y tenemos que hacernos hijos de Dios porque todos practicamos pecado. Eso es una doctrina falsa, pero viene de la 1960, donde dice que no practica el pecado. Y ese es el problema con estos tipos de traducciones. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el límite de saber si practicas pecado o no? ¿Verdad? Porque yo he escuchado pastores que dicen, bueno, un cristiano puede caer en pecado, un cristiano puede hacer pecado, pero un cristiano no va a practicar pecado. ¿Qué significa eso? Si miento una vez al mes, ¿estoy practicando pecado o no? Si miento una vez a la semana, ¿estoy practicando pecado o no? Si miento una vez al día, ¿estoy practicando el pecado o no? ¿Dónde está la línea donde dices, esta es la línea de practicar pecado y esta es la línea de caer en pecado? No hay línea. No sabemos. Y lo que produce es que los predicadores se hacen los jueces. Los predicadores son los que se hacen los jueces y dicen, bueno, yo creo que tú no eres salvo porque yo no veo frutos. Yo creo que no eres salvo porque, bueno, sigues tomando o sigues batallando con esto. Y eso es basura. La Biblia es clara. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo determinamos si alguien es salvo o no es salvo? No es basado en la manera que se conduce, es basado en lo que creen. Si ellos confiesan que Jesús es el Hijo de Dios y creen que solo por fe, creen que no se puede perder la salvación, yo creo que esa persona es salva. Yo no voy a poner a examinar su vida y ver si es salvo o no, porque esa es la realidad, es que basado en esta definición, todos practicamos pecado. Todos vivimos en pecado. Todos tenemos pecados que hacemos y probablemente hay pecados que hacemos varias veces, ¿ok? Probablemente todos tenemos el pecado donde vamos a hacer casi cada día o muchas veces en un día, ¿ok? Entonces, este es otro ejemplo de donde la Reina Valera 1960 produce mala doctrina. ¿Por qué? Porque viene de un texto corrupto. Miren Lucas 2. Lucas 2. Lucas 2. Lucas 2. Mira el versículo 22. Lucas 2, versículo 22. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, noten esa palabra, que dice que cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarla al Señor. Entonces, lo que está diciendo aquí, esto es después de Jesús había nacido. Dice que se cumplieron los días de la purificación de María y después fueron a presentar a Jesús. Ok, eso es lo que está diciendo. Ahora vayan conmigo a Levítico 12, porque decía que era conforme a la ley de Moisés. Entonces vamos a Levítico 12 y ver la ley de Moisés. Y vamos a ver que coincide. Levítico 12, mira el versículo 2. Habla a los hijos de Israel diciendo, la mujer cuando concibiere y diera a luz a varón será inmunda 7 días. Conforme a los días que está separada por su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará la carne del prepucio del niño. Mas ella permanecerá 33 días en la purificación de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purificación. Y si diera a luz una hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Y cuando los días de la purificación de ella sean cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para ofrenda por el pecado a la puerta del tabernáculo de la congregación al sacerdote. Entonces notaron que ahí dice, ¿quién es la persona que es inmunda? ¿El niño o la mujer? Según la Biblia es la mujer. Y notaron que en el versículo 6 dice, cuando los días de la purificación de ella sean cumplidos. Entonces aquí en la Reina Valera Gómez tenemos claramente consistencia que dice en la ley de Moisés, mira, si nace un varón, después de los días de la purificación de ella, de la mujer, tienen que venir y hacer una ofrenda. Ahora, mire lo que dice la Reina Valera 1960.
en Lucas 2:22. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Y eso incluiría a José y eso incluiría a Jesús. Entonces, la 1960 está diciendo que Jesús fue inmundo, que Jesús necesitaba purificación y se conforma a la ley de Moisés. Pero ese es el problema. La ley de Moisés no dice que el niño es inmundo. La ley de Moisés dice que la mujer es inmunda, que ella es los días de purificación de ella. La 60 corrompe esto y dice el día de purificación de ellos, plural. Y eso está mal, eso es falsa doctrina y eso pudiera hasta implicar que Jesús fue inmundo, que Jesús tenía mancha, pero la Biblia dice que Jesús es perfecto. Nunca tuvo mancha, es completamente limpio, nunca fue inmundo. Entonces, esta es una mala doctrina enseñada en la 1960. Y algunos dirían, bueno, ese es un detalle muy, muy particular. Pero ¿no se acuerdan que leímos que dice toda palabra de Dios es pura? Necesitamos que toda palabra sea pura. No importa si solo es una palabra. Ella, ellos, qué detalle tan mínimo. Pues esos detalles me importan a mí porque yo amo la palabra de Dios porque es sumamente pura. Vayan conmigo a Mateo 5. Mateo 5. Y aquí me voy apurando porque ya se me está acabando el tiempo. Mateo 5, mira el versículo 22. Mateo 5, 22. Dice aquí Jesús hablando en el Sermón del Monte, dice, pero yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano estará en peligro del juicio, y cualquiera que dijere raca a su hermano estará en peligro del concilio, pero cualquiera que le dijere necio estará en peligro del fuego del infierno. Aquí Jesús está diciendo, mira, si estás enojado, dice cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano está pecando. En la 60 simplemente dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y le quita las palabras sin razón. Y eso es importante porque vemos en el misterio de Jesús que hubieron varias veces donde Él se enojó con sus hermanos. Él se enojó con los que estaban vendiendo en el templo. Él se enojó con los fariseos. Él se enojó aún con sus discípulos. ¿Estaba pecando Jesús? No. ¿Por qué? Porque no era sin razón. Pero en la 1960, esto haría a Jesús un pecador, porque estaría violando que es simplemente enojarse con su hermano. La Biblia no enseña que enojarse es pecado. Sé que a los liberales les gustaría pensar eso, pero la Biblia no enseña que enojarse es pecado. Lo que haces en el enojo es lo que puede ser pecado. La Biblia dice, airaos, mas no pequéis. Está bien airarse, está bien enojarse, está bien aún enojarse con alguien, pero tiene que haber razón. No puede ser sin razón. La Biblia, Reina Valera Gómez, tiene sentido aquí. La 60 cambia este concepto y haría a Jesús mismo un pecador. Mire Marcos 1. Marcos 1. Marcos 1. Mire el versículo 2. Marcos 1. Mire el versículo 2. Dice, como está escrito en los profetas, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces aquí está hablando, ¿verdad?, de Juan el Bautista y menciona de los profetas. Dice, como está escrito en los profetas. En la 1960 dice, como está escrito en Isaías el profeta. Y algunos dirían, bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que esta profecía está en Malaquías 3:1. Entonces no podemos decir, como está escrito en Isaías el profeta, si ni siquiera está esto en Isaías. No tiene sentido eso. Lo que sí tiene sentido es simplemente decir, mira, como está escrito en los profetas, porque claro, Malaquías es parte de los profetas. ¿Ok? Ve conmigo a Mateo 15. Entonces, mi punto solo era enseñar diferentes lugares donde por tener una Biblia corrupta, donde tener una Biblia con impurezas, produce doctrina mala, produce entendimientos malos. ¿Por qué usamos la Reina Valera Gómez? Porque es preservada y porque es pura. Y necesitamos una Biblia pura para tener doctrina pura. Yo quiero una doctrina pura, yo quiero una Biblia pura y yo siempre voy a defender la Reina Valera Gómez. Yo nunca voy a aceptar la Reina Valera 1960. Yo no la uso, yo no la recomiendo. Yo recomiendo que la echen a la basura porque no es la Biblia, no es la palabra de Dios.
Mateo 15. Algunos se preguntarían, ¿por qué entonces muchos usan la Reina Valera 1960? Y lo que me hace pensar es en este pasaje. Mire Mateo 15, mire el versículo 1. Dice, entonces vinieron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan sus manos cuando comen pan. Pero él respondió y les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué muchos usan la Reina Valera 1960? Es por tradición. Y eso a mí, básicamente puedo oír las voces de muchos de los que usan la 60 cuando leo este versículo. Porque así hablan muchos de ellos. ¿Por qué ustedes quebrantan la tradición del doctor tal y tal? ¿Por qué quebrantan? ¿No escuchaste que el pastor tal y tal de renombre usa la 60? ¿No has leído su libro? Mira, déjame darte una copia. ¿No has leído el libro de Calvin George? Un idiota. Y ese es otro sermón para predicar contra él. ¿Verdad? ¿No has leído y mira, yo no digo estos nombres para atacar, pero estos son los argumentos que he escuchado, ¿ok? ¿No has leído el libro del pastor Tommy Ashcraft? ¿No has escuchado el pastor Kevin Wynn o el pastor Ezequiel Salazar hablar de estas cosas? No, ¿por qué quebrantan la tradición de los ancianos? Mi pregunta es a ellos, ¿por qué ustedes también quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué desechan lo que Dios dice de tener una palabra pura, preservada, para mantener tradición de hombres? Okay. Ustedes son los que están mal, ustedes son los que están en pecado, porque no tienen defensa a esa basura que está en la 60. Lo único que pueden decir es, bueno, ustedes son fanáticos de la Biblia King James, ustedes son racistas, ustedes son y puras acusaciones y mentiras. Mira, yo quiero una Biblia pura, yo quiero una Biblia preservada. Si me encuentras un lugar en esta Biblia donde está mal, cambiémoslo y hagámoslo más pura. Yo no quiero mantenerme en una tradición, yo quiero mantenerme fiel a la palabra de Dios y yo la amo porque es preservada y yo la amo porque es sumamente pura. Y para terminar, simplemente quería responder a unas acusaciones de un pastor llamado Ezequiel Salazar que hizo en una conferencia. Hace unos meses él estaba en una conferencia, creo que en Texas, en una conferencia de las sendas antiguas. Y él hizo varias acusaciones acerca de personas que no usan la 1960. Él hizo varias acusaciones contra las personas que usan la Biblia Gómez o otras Biblias, como la Gómez. Y quiero responder a algunas de estas cosas. Número uno, quiero ser claro. Mira, mi filosofía es, yo no ataco a alguien que no está atacando a nosotros. Especialmente si es un pastor salvo, si es un pastor que está ganando almas, yo no tengo interés de declarar guerra contra ellos, de ir contra ellos. Pero cuando alguien va a mentir, calumniar y atacar, no a mí, ni siquiera a nosotros, pero la Biblia que usamos, yo voy a responder. Yo voy a defender la Biblia Gómez, yo voy a defender nuestra Biblia, yo voy a defender el movimiento de iglesias que usan esta Biblia. Entonces, él dijo, número uno, que somos racistas. Él dice, hay muchos de nuestros hermanos americanos que son racistas. Dice, lo voy a decir en seco. A veces es plenamente discriminación y racismo. Que creen que sin ellos no pudiéramos tener Biblia. Mira, nosotros no somos racistas. ¿Ok? Tenemos un ministerio en español para alcanzar a personas de habla hispana. Yo soy mexicano, yo nací en México. Yo amo a los mexicanos, a los hispanos. Yo no soy racista. Nadie de aquí es racista en nuestra iglesia. Es una combinación de diferentes etnicidades y personas. Es ridícula esta acusación. Número dos, él dice, la ignorancia de ellos es muy asombrante, básicamente. Dice, yo le pregunté a uno de ellos, ¿cuál texto recibido debo de usar? Porque hay 27 diferentes. Mira, no hay diferentes textos recibidos. Hay un texto recibido y hay diferentes ediciones. Y está bien, puedo decir eso. Pero esa es la cosa. Solo porque hay diferentes ediciones no significa que son diferentes libros. Es un mismo libro, son diferentes ediciones donde se corrigieron algunas cosas, pero entre sí mismos están de acuerdo como el 99%. Y los desacuerdos son mínimos, ¿ok? Entonces, no nos digas que somos ignorantes por no saber esto. No, yo sé que hay diferentes ediciones del texto recibido, pero esa es la cosa. La 1960, los ejemplos que di es porque no están usando el texto recibido.
Entonces ni siquiera puedes decir, oh, están usando otro texto recibido. No, están usando el texto crítico. Entonces no te hagas menso y responde a las acusaciones, responde a los argumentos de manera honesta. Número 3, él hizo alguna alusión de que él dice, bueno, este otro fundamentalista, él usaba y recomendaba el American Standard Bible. Ok, pues él estaba mal cuando hizo eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero está raro traer eso. Entonces, Pastor Salazar, ¿usted está de acuerdo usar la American Standard entonces? ¿Usted está recomendando esa Biblia? ¿Qué quiso decir con ese comentario? ¿Está diciendo que la King James en inglés tampoco es perfecta? ¿Qué está diciendo? Número 4, dijo que él dijo que hay personas, dice, el último argumento que tienen es decir que solo tenemos la Biblia King James y ni siquiera el texto recibido es bueno. Y él dice, I guess to hell with the rest of the world. Es lo que ellos creen. Nosotros no somos ruckmanitas, yo he sostenido eso por mucho tiempo. Nosotros no creemos que la King James es mejor que la Biblia texto recibido o mejor que el texto masorético en hebreo. Nosotros creemos que la Biblia King James es perfectamente una traducción de esos textos en griego y en hebreo que también son perfectos. Nosotros creemos que en español la Biblia Gómez, la Biblia Reina Valera Gómez, es una Biblia fiel a esos textos también. Y después, últimamente, o por último, él dice, mira, estas personas son personas que están haciendo nada. Y él dice, nada, ¿verdad? Hace énfasis en eso. Nosotros, eso es una acusación falsa. Nosotros estamos haciendo mucho. Mira nuestro boletín, 7,000 salvaciones el año pasado en las Filipinas, ¿verdad? Ya más de 2,500 en el viaje que hemos tenido. Hemos tenido viajes a la Ciudad de México, a Reynosa, a Cabo San Lucas. Nuestros amigos han ido a Cabo San Lucas, Tijuana, Ensenada. Hemos ido a muchos diferentes lugares, misiones, y nosotros estamos haciendo mucho. ¿Okay? Es una acusación falsa decir, oh, ellos están haciendo nada. Pues a ver, ¿cuándo fue la última vez que ustedes fueron como iglesia a México? ¿Cuándo fue la última vez que fueron como iglesia a hacer un viaje misionero a las Filipinas? ¿Cuándo fue la última vez como iglesia que tuvieron 2,500 personas salvas en otro país? ¿Cuándo fue la última vez como iglesia que están haciendo grandes obras en vez de solo apoyar sus 80 misioneros que quién sabe qué están haciendo? Y yo no estoy tratando de comparar, yo no creo que eso es sabio, pero si alguien va a atacarnos y va a decir, oh, ustedes están haciendo nada, yo voy a defender que nosotros estamos sirviendo a Dios y yo le apuesto, yo le reto a tomar uno de nuestros ganadores de almas y uno de sus ganadores de almas y yo estoy seguro, yo tengo confianza de con nosotros, nuestro ganador de almas es más eficiente y tiene una presentación de evangelio superior que ellos. Con eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por el más vida, gracias por todo lo que nos has dado, Dios, gracias porque tenemos una Biblia que es confiable, gracias porque tenemos la Reina Valera Gómez, Dios, y gracias porque tenemos una opción superior a la 60. Pido que nos ayudes a mantenernos fiel a ella, que la leamos, que la amemos, Dios, y que podamos seguirla. Pido que estés con nosotros al ganar almas en nuestro servicio en inglés también. Pido en su nombre de Jesús. Amén.